fascinado con los trabajos del italiano Marcello Malpighi. Bueno, la realidad es que este señor hizo una gran, como que todo le daba curiosidad y todo le quería como encontrar, y qué tal si hay aquí algo diferente, y qué tal si investigo aquí en esta agua, y empezó con muchas cosas. Y él, sinceramente, a partir de todo eso, él fue uno de los que se opuso a la teoría de la generación espontánea. ¿Por qué? Porque él decía que nada surgía de la nada, y él lo pudo demostrar con estos insectos que aparecían, ¿verdad?, en los granos de trigo, ¿ya? Y eso era porque se formaban a partir de pequeños huevecillos que dejaban, ¿verdad?, los insectos. Él examinó diferentes tipos de tejido animal y de tipo vegetal. Descubrió, miren, 3 tipos de bacterias: los bacilos, los cocos y los espirilos. En la imagen de arriba, Leeuwenhoek, él utilizaba lo que eran estas lentes para verificar la calidad de las telas, y utilizaba mucho las lupas para asegurarse y pulirlas, para asegurar que fueran lo más eficientes posible. Y en el lado derecho ustedes ven imágenes que están coloreadas y eran dibujos que Anton van Leeuwenhoek hacía. Y lo que observaba, él le llamaba animálculos, una cosa toda extraña, pero es sorprendente también la capacidad fotográfica que tenían estos personajes y dibujar algo que se veía lo más perfecto posible. Bien, ahora hablemos de Marcello Malpighi. Este biólogo médico italiano vivió entre 1628 y 1694. Él estaba relativamente joven, ¿verdad?, para cuando estaba el boom con este señor Robert Hooke. Él descubrió el mundo invisible del cuerpo humano y las plantas, estudiando los tejidos bajo un microscopio. Esos descubrimientos de tejidos previamente invisibles arrojaron una nueva luz sobre el cuerpo humano. Este señor estaba fascinado con el cuerpo humano y realmente hizo muchísimos aportes al campo de la medicina, estrictamente a la anatomía, estrictamente a la histología. Por eso que a él se le considera el padre de la anatomía microscópica. También se le considera el fundador de la histología y padre de la histología. Él investigó el papel de las papilas linguales y cutáneas en la fisiología del gusto, del tacto, respectivamente, y las capas más profundas de la piel que llevan su nombre. Su principal aporte también fue la observación de capilares, las comunicaciones arteriovenosas del pulmón, las ramificaciones bronquiales, y todo recogido en una obra a la que él denominó De Pulmonibus, y que fue publicada en 1661. Miren en lo avanzado que estaba este señor. Había hecho ya una publicación extraordinaria antes que Robert Hooke. Entre 1665 y 1666 estudia las estructuras del riñón, del hígado, del vaso, y describió minuciosamente el ovillo glomerular y los folículos esplénicos que llevan su nombre. Este señor realmente me sorprendió todo lo que fue capaz de hacer en esa época con semejantes microscopios. También él postuló la naturaleza glandular del cuerpo humano, que marcó los antecedentes de la teoría celular, y observó por primera vez células vivas, y en 1665
confirma la existencia de células en tejidos vegetales, porque ya otra persona lo había hecho. Como biólogo, Malpighi dedicó mucho trabajo al desarrollo de semillas y también se destacó en el área de lo que es la embriología. Entre otros, publicó trabajos sobre las etapas del desarrollo de la larva del gusano de la seda y explicó cómo se desarrollaba un pollito a partir del huevo. Ese señor sí hizo dibujos extraordinarios también en torno a eso. En su estudio de las plantas, él ilustró el desarrollo detallado de las semillas de frijoles. Describió el ciclo completo del proceso del crecimiento de los limoneros y también fue quien logró explicar el mecanismo de producción de la miel, estudiando la formación de néctares en las plantas. Debido a que él era un dibujante sumamente talentoso, fue el primero en dibujar bocetos muy científicos e hizo que su trabajo fuera muy interesante y aplicables a la práctica y en comparación con otras presentaciones visuales de aquellos tiempos. Todo lo que yo he ido mostrando en imágenes son todas autoría de este señor. Impresionante. Gran parte de lo que sabemos del cuerpo humano fue descubierto por Malpighi, pero sus descubrimientos más famosos, donde él, bueno, ya habíamos hablado que determinó, ¿verdad?, los sensores del gusto o de las papilas gustativas, y donde explica cómo se excreta la saliva y cómo se percibe el sabor. Él estudió las diferentes capas de la piel y explica el mecanismo de la pigmentación. Él también describió muy bien lo que eran las estructuras de los pulmones y explica cómo se mezcla el aire y la sangre en los pulmones. La conexión del sistema nervioso central entre la médula y el cerebro. Pero esas son solamente algunas, porque este señor todavía tiene muchísimos más. Y gracias a eso, a nivel de la anatomía moderna, existen muchas glándulas y muchos tejidos que llevan su nombre. Por ejemplo, los cuerpos de Malpighi de vaso, los corpúsculos y pirámides de Malpighi en los riñones, que son algunos ejemplos. Él también logró publicar lo que era un trabajo sobre huellas dáctiles y la línea de manos en 1685, que sentó lo que era una base sólida para los estudios de criminalística. Imagínense, ya en esa época, estudios de categoría forense. Este señor no lo podemos dejar por fuera y lo destacamos por el hecho de que él hizo un gran descubrimiento y fue el núcleo celular y también el movimiento de las células, que se conoció posteriormente como movimiento browniano. Esto ya ustedes lo han visto. Él también denominó partículas imperceptibles al ojo humano como núcleo celular. Términos que sigue utilizándose en la física. Bien. Estos tres personajes son los responsables de los postulados de la teoría celular. Ahora bien, ¿quiénes me dicen, verdad, cuáles son los postulados? Porque eso fue una de las preguntas de un trabajo de investigación mientras me echo un bocado de mi desayuno, y el que quiere hacer lo suyo también. Pero quiero participantes y también me dicen su nombre para anotarlo. ¿Qué decía cada uno de estos un postulado decía que todo... Vamos, Mayri. Dale, Mayris. Uno de los postulados de la teoría celular decía que todos los seres vivos estaban formados por células.
Correcto. ¿Quién Profe, dijo otro, eso? yo, Javier. Dale. Otro Miles. postulado, Ah, otro postulado dice que todas las células se originan de otras preexistentes. Ujú. Ok. En ese punto, ese es el tercer postulado. Sí, el que demoró como 20 años. Sí, Ujú. es correcto, que demoró como 20 años. Habló Javier, pero yo quería que me dijeran, por ejemplo, todos los seres vivos están formados por células. ¿Quién dijo eso? Theodore Schwann. Theodore Schwann. Profe, el de Angie Guerra, acá profe. fue Rudolf Virchow. Ajá, bien. ¿Qué dice el segundo postulado? Existen tres postulados. No me lo están diciendo en el orden, pero vamos a ver. Habló Mayri, Juan y Javier, ¿cierto? Profe, y Angie Guerra también. ¿Cómo? Y Angie Guerra también, profe. Ok, Angie. Estoy anotando. El segundo postulado no indica que la célula es la unidad más pequeña de la vida. Ajá. Muy bien. Matías, o por decir algo, Matthias Leiden y Theodor Schwann tenían especialidades distintas, ¿sí? Uno trabajó con la célula animal y el otro trabajó con la célula vegetal. Y en ese estudio, como el boom era de que la célula era la unidad de vida como segundo eh, postulado. Este señor, Matthias Leiden, encontró que cada vez que revisaba un tejido de una hoja, hacía observaciones de tallo, hacía observaciones de raíces, el patrón era lo mismo, que habían células que había muchas células que eran parecidas unas con otras, que estaban bien organizadas, y esto le llegó a concluir de que las plantas estaban constituidas por células. Theodor Schwann, de igual manera, hace lo mismo con células animal y de igual manera llega a la misma conclusión que los seres de origen animal estaban formados por células. Como tanto Matthias Leiden y Theodor Schwann estaban hablando de formas de vidas, al final se concluye en uno solo: todos los seres vivos están formados por células. 20 años después, prácticamente, surge un señor demasiado quisquilloso, Rudolf Virchow, un médico alemán, y él plantea, en base a todo lo que él investigó, que las células no proceden de como quien dice, porque sí o al azar. Ellas proceden de otra igual a ella, nunca de una diferente. Una célula, en este caso lo explicamos así, una célula epitelial, siempre que se divide, va a dar origen a células epiteliales, ya sea cúbica, ya sea escamosa. Nunca se va a transformar en algo que no es, ni se va a transformar en un adipocito o porque cada célula tiene un patrón en la molécula de ADN que establece cómo esta va a ser. Así que esto es muy importante, el papel de estos tres personajes. ¿Alguien investigó por qué tomó tanto tiempo en decir que las células provienen de células preexistentes?
Ujú. Ujú. Es correcto. Recuerden que para esa época se peleaba mucho sobre el origen de la vida y la célula se consideraba una unidad de vida que no estaba tan, hasta que se tuvo que proponer esta teoría para establecer que en efecto sí, la célula es la unidad básica de vida, que todos los seres vivos están formados por células y que en efecto Rudolf Virchow da la última estocada donde dice, ok, están formados por células, ¿verdad? Pero estas células solo pueden dar origen a células de la misma clase. Es decir, toda célula proviene de una célula preexistente. Este señor, vamos a pasar esto rápido, Theodor Schwann, Rudolf Virchow, y tenemos aquí un personaje que es Santiago Ramón y Cajal, médico español, que realmente revolucionó lo que es el campo de la neurología y porque hizo estudios impresionantes de tipo histológicos y de tipo anatómicos. Este señor se ganó el Premio Nobel de Medicina en 1906 junto a Camilo Golgi. Estas personas le sentía que merecía ese lugar porque gracias a la técnica de tinción que utilizaba Camilo Golgi, ya él pudo lograr destacar las características de las células nerviosas. La técnica de Golgi o Camilo Golgi consistía en lo que era la impregnación de plata y esto permitía que se pudieran ver las estructuras del soma, las estructuras de las dendritas y de los axones. Este vídeo no lo vamos a ver, yo se los voy a subir. Y bueno, el estudio del origen de la célula ha llevado a muchos científicos a investigar su origen, evolución, y han tenido que utilizar algunos patrones o características que pudieron haber ocasionado ciertos procesos o acontecimientos que garantizaran el que la célula se viera formada. Uno de estos acontecimientos es la autorreplicación de las primeras moléculas y basada esto en reacciones químicas que originaron un mundo metabólico. Esto indica algo de lo que siempre hemos hablado, es decir, el mundo químico, ¿verdad? O este nivel químico en el cual en un principio de células sencillas se formaban células complejas. Aquí podemos ver algunas estructuras llamadas biomorfos que pudieran explicar cómo se pudieron haber originado las primeras formas de vida. ¿Y por qué? Porque los biomorfos, ¿verdad? Que son elementos químicos, ellos empiezan a trabajar ensamblando y desensamblándose y durante este proceso forman estas figuras que en realidad son inanimadas, no tienen vida, pero se asemejan mucho a las formas de vida que conocemos. Aquí hay tres personajes que ustedes ya han visto: Oliver Steinbock, Juan Manuel García Ruiz. Este señor es un super personaje. Y este señor, Leonardo Tamborrino, que han hecho trabajos impresionantes en torno a lo que es los biomorfos, los un segundito.
Esto ya lo hemos visto. Ok. Ahora sí. A nivel químico, desde el punto de vista de ciertos minerales, se pueden hablar de 3 formas de autoensamblaje y estas 3 formas de autoensamblaje son las que han estado siendo estudiadas no solo por estos personajes que hemos mencionado, sino también la NASA está haciendo muchos estudios a nivel de la Estación Espacial Internacional. Con relación a los biomorfos, estrictamente ellos están formados por millones de nanocristales, que son microestructuras inorgánicas de una gran fuerza estética y que presentan curvaturas continuas y formas geométricas precisas. Generalmente constituidos por carbonato bárico que van creciendo con la ayuda del sílice. Según este señor Juan Manuel Ruiz, existe una convergencia entre las formas de vida y la forma de los materiales cristalinos inorgánicos y que no existe una división marcada y nítida entre el mundo morfológico de la simetría de la vida y de la simetría cristalina de lo inorgánico. A mí me interesó mucho y aunque de pronto dirán ustedes que no viene al caso, a veces la química inorgánica, pienso yo que es el punto de partida para que surgiera la química orgánica y por tanto la vida. Entonces, el trabajo que está realizando, que lleva años realizando este señor Juan Manuel Ruiz, es un trabajo extremadamente interesante porque aquí solamente yo les muestro algo muy somero. Pero cuando tú te sientas a leer los trabajos de este señor, te das cuenta que existe una coherencia tan grande y te inspira a entender las nuevas posibilidades de cómo pudo haberse dado el origen a las formas de vida. Porque él te hace una explicación muy clara de cómo es este proceso. Y gracias a estas 3 formas de autoensamblaje mineral, él explica de una manera muy precisa y muy clara cómo pudo haberse formado la vida. ¿Y por qué? Porque nosotros hemos visto estos procesos y se siguen dando a nivel químico dentro de las células, ¿verdad? Y lo vemos con el citoesqueleto, con el autoensamblaje y el desensamblaje, ¿ya? Y lo vemos con muchas otras estructuras. Lo vemos con el proceso metabólico. Entonces, quiere decir que si estos procesos metabólicos se están dando dentro de la forma de vida, quiere decir que es un vestigio de algo que en un principio fue lo que dio origen a que estas formas de vida existan hoy en día. Bueno, aquí hay unas ilustraciones. También habla de los mesocristales, que es otra, esto no quité los mesocristales, que son agregados cristalinos de carbonato de calcio. Los biomorfos son de carbonato bárico y de sílice. Los jardines de sílice, que tienen lugar en tubos huecos compuestos de membranas hidratadas de silicatos metálicos. Y generalmente estas estructuras son capaces de catalizar reacciones prebióticas derivadas de simples moléculas de carbón como la formamida. Esto nada más como una manera de tratar de explicar cómo se pudo haber formado la vida. Esto de la vida primitiva y las células procariotas es un hecho de que las primeras formas de vida tuvieron que haber sido unicelulares, tuvieron que haber sido de tipo procariótico o algo lo más cercano posible a esto, ¿sí? Lo único que no se puede comprobar y no se puede detectar. Desde el hecho de que estos organismos no dejan restos fósiles. Así que la ciencia con las formas de vida
de tipo procariótica que existen en la actualidad, ellos entonces se basan para decir que en un principio, y fueron estas las que dieron origen a la evolución a células eucariotas. Nuestro primer antepasado, ¿verdad? En las Ultimate Common Ancestor, el último antepasado común, y ahí el nombre de Luca. Esto también yo creo que ustedes lo tienen. Bueno, vamos a hablar de los procariotas. Denme un segundito que necesito tomar agua. Bien. No hay solamente detalles muy específicos en torno a las células procariotas que ustedes desconozcan. Todos saben que son organismos unicelulares, que son con características básicas o sencillas. Ellos carecen de membrana que rodee el núcleo celular. No es que no tengan membrana plasmática, sí la tienen, sino que el material genético se encuentra sumergido en el citoplasma. Y también lo sorprendente de estas formas de vida es ver cómo los componentes del citoplasma no tienen un efecto dañino sobre el material genético. Y sorprendentemente, la célula eucariota, haciendo un paréntesis aquí, tiene membrana nuclear, tiene el material genético aislado y miren la cantidad de problemas que sufre esta célula. Mutaciones, ¿verdad? Aumento en el número cromosómico, disminución del número cromosómico, diferentes tipos de deleciones, translocaciones. Hay una serie de cosas que sorprenden porque se supone que la membrana plasmática tiene un papel y es aislar para que los componentes que se encuentran en el citoplasma no contaminen el material genético. Y lo otro, la forma en que el proceso de replicación no se ve alterado a pesar de que todo en la célula procariota está ahí, en una sola olla. Y miren que todo se hace perfecto, se obtienen dos células idénticas en el proceso de división celular o fisión binaria. Y con la célula eucariota es un drama inmenso en muchos casos y de ahí la gran diversidad de patologías. Y pudiéramos decir que de pronto, a pesar de tanta evolución, y eso lo dice incluso lo que nosotros vivimos en la actualidad, a veces todo lo tecnológico al 100% no es sinónimo de excelencia, porque las células eucariotas se supone que es lo más evolucionado, se supone que está con las mejores adaptaciones, pero a la final quien tiene las mejores adaptaciones son las bacterias. Podemos decir que también estas células no necesitan tantos organelos, ¿ya? No lo necesitan. Y sorprende cómo funciona esta célula de sencilla, sin tanta complejidad, y lleva a cabo todas las funciones vitales. ¿Cuáles son? Nutrición, relación, homeostasis, adaptación. Y adaptación de la mejor calidad. ¿Ya? Existen dos tipos de células procariotas, las bacterias y las arqueobacterias. Voy a tratar de apurarme.
Bien, en cuanto a las bacterias, de igual manera, organismos unicelulares, cuyo material genético se encuentra suspendido a nivel del citoplasma. Ellos presentan una gran diversidad de organismos, se diferenciaron de las arqueas hace 3.500 millones de años y partiendo de un ancestro común. Las bacterias se han adaptado a distintos ecosistemas, cambios ecológicos de la Tierra como ninguna otra especie. Y se cree que en la Tierra podría haber 6 millones de trillones de bacterias pertenecientes a más de 1.000 millones de especies distintas. Actualmente registradas hay una 10.000. Esto es sorprendente ese número porque no sé ni cómo se escribe de la cantidad de la palabra millones puesta y mezclada o combinada con los trillones. Así que habría que consultarle a un matemático cómo es eso. El tamaño de las células procariotas es sumamente pequeño, entre 0.5 a 5 micrómetros, la milésima parte de un milímetro. Las bacterias han sido capaces de desarrollar cualquier tipo de metabolismo, desde la fotosíntesis hasta la quimiautotrofía, ¿ya? Que se alimentan de sustancias inorgánicas, pasando por los comportamientos patogénicos. Nuestro cuerpo también es el hábitat de millones de bacterias que lejos de causarnos daño nos ayudan a estar saludables. Eso también fue algo que ustedes lograron investigar. Y en una sola gota de saliva podría haber más de 100 millones de bacterias pertenecientes a 600 especies diferentes. Esto es sorprendente. Y en nuestro intestino, más de 1 millón de millones de 40.000 especies distintas. Carecen, y por eso que se dice que parte del peso de las células viene siendo células procariotas, que forman parte de nuestro cuerpo. Se reproducen asexualmente. Una bacteria puede realizar una mitosis, es decir, una replicación de su material genético para posteriormente separarse en dos, dando como resultado 2 clones. No hay variabilidad genética, pero la eficacia reproductiva en este caso es sumamente alta. Las bacterias, según su forma, nosotros vemos y sabemos que existen muchas formas en las bacterias, empezando por los cocos, que son bacterias que tienen formas esféricas y pueden vivir tanto como células individuales como agrupadas en formas de colonias. 2 bacterias de este tipo que causan problemas, porque no todos son malas, ¿ya? Son las estafilococos y los estreptococos. En el caso de las estafilococos, ellas generalmente pueden ocasionar o son la mayoría de las veces las causantes de las intoxicaciones alimentarias. Y existen un sinnúmero de especies asociadas a esta familia. También están las Streptococcus, que causan también diversas enfermedades, pero más que nada relacionadas al tracto respiratorio. Generalmente también pueden causar infecciones de la piel o de algunas heridas o endocarditis o la sepsis generalizada. En este caso, ustedes están viendo la imagen de una microscopía electrónica. Recuerden que esos colores son dados por los software que traen estos programas. Y esta presenta, y les digo por qué, porque recuerden que las membranas o las cubiertas de las bacterias, cuando son tratadas para ver a través de un microscopio óptico, se utiliza colorimetría y dependiendo si son gram positivas o gram negativas, ellas van a adquirir un color rosado o morado. Morado si son gram positivas, rosado si son gram negativas.
Pero cuando se hacen observaciones a través de un microscopio electrónico, recordemos siempre que todo lo que da en color, lo más que da en color para diferenciar una cosa de otra, este microscopio electrónico son escala de grises. Entonces, a través de estos software, se utiliza para darle color y distinguir entre las bacterias, los tejidos y los elementos circundantes a estas bacterias. En este caso, la Staphylococcus aureus, generalmente presente en lo que es las industrias alimentarias, suelo, agua, aire, utensilios, superficies, etc. También tenemos otra clase de procariotas, los bacilos, que son bacterias que tienen forma de bastones, de barra, y en términos de lo que perjudica la vida humana, y esto sí, jóvenes, yo les voy a dar un consejo. Cuando ustedes vayan a dar el curso de patología y vayan a dar microbiología, por favor, sépanse cuáles son las bacterias más comunes presentes en el cuerpo humano, y como esto que les estoy diciendo, por ejemplo, aquellos de tipo bacilo que causan algunas patologías comunes a la salud, porque en eso se basa la carrera. De los cocos, cuáles son, en este caso la Escherichia coli y la Salmonella son las especies más conocidas, pero no son las únicas, ¿ya? Y ambas están relacionadas con problemas de intoxicación, ¿sí? Es decir, puede ser de un origen de los causados por los estafilococos o por los bacilos, en específico Escherichia coli y la Salmonella. Los vibrios son otro tipo de bacterias que tienen morfología ligeramente curvada, en forma de coma, suelen encontrarse en medios acuáticos, y la que produce la cólera es muy famosa, el Vibrio cholerae, porque se ha causado, o sea, grandes cantidades de decesos a nivel de muchísimas regiones del mundo y más en los países en desarrollo. Los espirilos, que son otro tipo de bacterias, ellas tienen forma de tirabuzón rígido, y una representación Spirillus volutans, que es una de las especies bacterianas más abundantes y se encuentra en medios acuáticos de agua dulce. Y este es otro tipo de espirilo. El nombre, discúlpenme jóvenes, ya me di cuenta que esto es un tipo de espirilo, el Spirillus volutans. Esto que está aquí es por un cuadro que yo hice acá, lo copié y no cambié el nombre. Así que para que sepan que esto no es un vibrio. ¿Estamos claros, jóvenes? Acabo de darme cuenta de ese error. Y también tenemos lo que son las espiroquetas. Las espiroquetas son bastante parecidas a los espirilos, solamente que la forma de esta es un poco más helicoidal, son mucho más grandes, son mucho más flexibles. Y un ejemplo de estas son dos súper peligrosas, la Treponema pallidum y la Leptospira interrogans. Una, en el caso de la imagen izquierda, que causa lo que es la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual, y esta que es causada por vectores, es decir, por rata, por gatos, por animales como las tortugas, etcétera, que se va a encontrar en la orina, en los desechos, en la saliva, y que ellos, por ejemplo, si orinan, eso va a estar por un buen tiempo. Eso no es que se evaporó, pasó algo, con eso puede estar por buen tiempo, y al entrar en contacto, la persona se contagia. Y el peligro de la Leptospira interrogans es el efecto que tiene sobre los riñones, porque ellas se empiezan a desarrollar dentro de estos, ocasionando daños bien graves, e incluso también infecciones de tipo vasculitis. Los tipos de bacterias también se pueden clasificar de acuerdo a la pared, y ya hemos hablado de las bacterias
gram positivas, gram negativas, que es una característica en común. ¿Y cómo se sabe de esto? Bueno, cuando se practica lo que es la tinción y se utilizan colorantes, las membranas tienden a cambiar de color. Y este color, que puede ser morado o puede ser rosado, va a indicar si es gram negativa o gram positiva. En el caso de las gram positivas, son las bacterias que cuando se le aplica la tinción, que es el tipo de tinción, la tinción de gram, adoptan el color morado o un azul oscuro. Este color se debe a que su pared está formada por una capa gruesa de moléculas que hace que el colorante se quede atrapado. Aquí hay un ejemplo de esta. Se menciona la Staphylococcus aureus, pero la que tenemos acá en el ejemplo es la que causa la neumococo o la Streptococcus pneumoniae, que es otro ejemplo de bacterias gram positivas que van a adoptar este color azulado o morado. En cuanto a las gram negativas, son aquellas especies de bacterias que cuando se le aplica esta tinción de gram, agarran el color rojo o rosado. Y se debe a que la pared es mucho más delgada. Regresamos un poquito acá. Si vemos, las gram negativas tienen dos membranas, una membrana externa, una membrana interna y una pequeña, ¿verdad?, capa de lipoproteínas y peptidoglicanos. En el caso de las gram positivas, no tiene una membrana externa, sin embargo, tiene una capa bastante gruesa de peptidoglicanos. El ejemplo representativo para esta gram negativa son estas bacterias Escherichia coli. Ambas imágenes son de microscopía electrónica y que fueron tinturadas, pero que si ellas son para ser observadas a través de un microscopio óptico con la solución de gram, ellas van a adquirir el tono rosado o el tono azulado, dependiendo si son gram positivas. Ahora hablemos un poco de las arqueas. Todos sabemos que las arqueas son las bacterias más extremas. Y estas bacterias son... Ajá. Bien. Decía que son muy parecidas a las bacterias, pero que sus características tan particulares a partir de la década de los 70 se consideraron como una forma de vida más en la Tierra. ¿Por qué? Porque el hecho de que se parezcan mucho a las bacterias, en el hecho de que no tienen un núcleo propiamente dicho, aislado por una membrana plasmática, ya que no tenga suficientes organelos, la hacía muy parecida a las bacterias. Pero el hecho de que se encuentren en zonas extremas o en condiciones en las cuales las bacterias serían incapaces de sobrevivir, pues es lo que la hizo que se separara del grupo. Estas son células que están envueltas con una cubierta de pared celular hecha de diversos materiales que le confiere lo que es una resistencia a antibióticos y a sustancias dañinas. Su alimentación es de tipo quimiotrófica, es decir, que depende de elementos totalmente distintos a los que requieren otras sustancias, otras células. Por ejemplo, en el caso de ellas, hidrógeno, dióxido de carbono, alcoholes, azufre, hierro, y esto para poder ellas alimentarse. Aunque ellas son comunes en ambientes terrestres y marinos, algunas tienen hábitos de vida tan peculiares que se han ganado el adjetivo de extremófilas, debido a que están adaptadas a vivir en lugares en donde las condiciones ambientales son extremas,
ya sea por las temperaturas son muy altas o muy bajas, ya sea porque las condiciones de pH, de salinidad, son altos o muy bajos, o donde prácticamente la vida sería imposible para otro ser vivo. Esta imagen, si alguien me dice qué lugar es Estados Unidos, Yellowstone, el quizás. Yellowstone. Sí, muy bien. Estos, como dice, son posiblemente los más antiguos de la Tierra. Quiere decir que estuvieron mucho antes que las bacterias que acabo de mencionar. Y el tamaño varía casi igual que las bacterias o las eubacterias. Tienen formas de bastones, tienen formas de coco y tienen formas espirales. Ellas generalmente, igual que las bacterias, se reproducen por fisión y la mayor parte de las arqueas son termófilas. De igual forma, también son autótrofos, ¿verdad? Autotróficas o dependientes de azufre. Y también tienen abundantes proteínas similares a la historia y el ADN se empaqueta en forma de nucleosoma. Una pregunta, profesora. Ajá. ¿Qué es historia? Aquí me enredé. Aquí hay una palabra. Bueno, yo lo conecté con histonas, pero no sé si Las es correcto. histonas. Ajá. Son las histonas. El asunto aquí, que ese punto de las histonas no debería estar. Son similares a las histonas, pero recuerden que las histonas no están presentes en células procariotas, solamente en células eucariotas. En el caso de ejemplos, podemos hablar de las termófilas, podemos hablar de las halófilas, podemos hablar de las metanófilas. Existen un sinnúmero de clases de arqueas, pero mencionemos sí una de las más conocidas, las termófilas, que como su palabra lo dice, ellas son amigas de la calor. Ella no les afecta las altas temperaturas. Generalmente son capaces de crecer en ambientes donde las temperaturas pueden oscilar entre 80 a 100 grados, como las que se encuentran en los manantiales termales, en los geysers, hasta los 400 grados que se registran en las chimeneas hidrotermales del fondo marino. Pero ahí serían las hipertermófilas cuando sobrepasa los 100 grados. Esto lo puse aquí es por los recientes hallazgos de un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que descubrió que ciertas bacterias termófilas en suelo que crecen a altas temperaturas, ellas son capaces de potenciar el reciclaje de los elementos del suelo, fundamentalmente lo que es nitrógeno y azufre. Y esto realmente es interesante, porque todos sabemos el nivel de contaminación que existe tanto en los suelos como en las aguas continentales. Y esto sería como una herramienta muy interesante para paliar, gracias a estas gracias a estas arqueas o a estas células procariotas, se pudiera asimilar y reducir contaminantes en esta zona. Así que a mí me pareció muy interesante esta parte o este aspecto. Y también tenemos otro tipo o ejemplos de bacterias termófilas, como son las Alomonas titianicae, que son un tipo de arqueas, entre comillas, recientemente descubierto, y se fueron descubiertos en, uy, se me olvida el nombre de, estrictamente está relacionado con el titanio. Se ha encontrado asociado a semejante presión, se ha encontrado estas formas de vida. Y también está la Pirococcus furiosus, que es otro tipo de arquea.
que generalmente, si ustedes ven la morfología, son tipos de coccus con algunas extensiones. Tenemos las arqueas metanógenas, ¿verdad? Que son microorganismos procariotes que viven en medios estrictamente anaerobios y que obtienen energía mediante la producción del gas natural o el metano. Gracias a estas características, este tipo de organismo tiene una gran importancia ecológica, ya que interviene en lo que es la degradación de materia orgánica de la naturaleza y en el ciclo del carbono. Así que ellas son sumamente importantes, son un grupo filogenéticamente heterogéneo, en donde el factor común que las une es la producción del gas metano y sus cofactores. Aquí vemos dos ejemplos, la Metanococcus maripaludis, que es una especie de arquea de la familia Metanococo. Ellas pueden ser mesófilas, pueden ser termófilas y pueden ser hipertermófilas. Es decir, ella es una guerrera. Ella le tiene sin cuidado estar en un ambiente donde la temperatura está por debajo de los 20 grados, 45 grados, es decir, a la temperatura en la que nosotros vivimos, o a estar a temperaturas termófilas por arriba de los 45 grados a los 100 grados, o hipertermófilas por arriba de los 100 grados. Esto aquí yo se los digo porque hay textos en donde yo encontré la información de las arqueas metanógenas, en donde ella hablaba que las hipertermófilas era a partir de los 70 grados Celsius. Y independientemente de que sea por arriba de los 100 grados, que en la imagen anterior o la diapositiva anterior estábamos hablando de 400 grados Celsius. Y la Metanococcus también es una especie de arquea de la familia Metanococcus. En el caso de lo que es la Bacillus, en este caso es una arquea también de tipo metanógena con forma de bacilo. Suelen ser de tipo mesófila, es decir, que puede estar a temperaturas en las que nosotros habitamos, y la podemos encontrar a nivel del sistema digestivo de algunos animales, o pueden ser termófilos o hipertermófilos, y que se pueden encontrar en fuentes termales. Ahora bien, la forma de las células eucariotas, ya aquí en este punto, yo creo que nosotros estamos bastante claros. Las estructuras o organelos que vamos a encontrar, esa parte no la voy a